Shalom, Tovin, buenas shalom para Dios les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones y bienvenidos, amados hermanos, a estas enseñanzas fundamentales necesarias para poder entender cuál es la doctrina del Mesías. Y quiero primeramente bendecirles, darle gracias al Altísimo por cada uno de ustedes, por sus vidas, por el esfuerzo que están haciendo para estudiar, para prepararse, y que todo honor, toda gloria y toda exaltación a nuestro Padre. Hemos recibido comentarios positivos acerca de las enseñanzas, acerca de lo que es la transmisión de esta parte esencial de nuestra formación. Recuerden que estas enseñanzas son necesarias, son profundas, requieren dedicación también para entender un poco más acerca de nuestra historia, de la historia, el movimiento que se creó alrededor de nuestro santo maestro y nuestro Mesías, Yahoshua, el Melech Hasadik, el rey de Israel, quien fue enviado por nuestro Padre que está en el cielo. Vamos a bendecir a nuestro Padre celestial, Adonai Yahweh. Asher Bahar Banu Mikol Jamín, Benatán la nube Toato, Baú, Nai, Notenja Torah, Beshen Yahoshua Meshijenu, amén, ve amén. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo. Nos santificas y nos has escogido dentro de todos los pueblos para dar, o sea, Satanás, por darnos tu Torah en el nombre de nuestro justo Mesías. Te adoramos, te damos gracias. Muchas gracias, Padre. Amén. Amado, esta es la séptima enseñanza de este curso, de esta serie de enseñanzas, valga la redundancia, acerca de lo que es la doctrina del Mesías. Y quiero comenzar esta séptima clase de este curso, de esta serie de enseñanzas, leyendo los siguientes pasajes. Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9. Dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por el favor del Mashiach para ir tras una buena nueva diferente. No es que haya otra buena noticia, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Pero aún si nosotros mismos o un mensajero del cielo les anunciara una buena nueva diferente de la que les hemos anunciado, sea anatema, sea proscrito, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea proscrito. Muy bien. Este fue el enviado Shaul, el apóstol Pablo, hablándole a los de Galacia, a los Gálatas. Y amados, todo el mundo siempre defiende que está en sana doctrina. Todas las sectas, por ejemplo, del cristianismo, defiende de lo que ellos enseñan o que lo que ellos enseñan y viven es la buena nueva del Mesías, o como ellos le llaman, el evangelio de Cristo. Incluso cuando enseñamos acerca de que hay que guardar los mandamientos o como es un nombre apropiado, la instrucción del Eterno, en hebreo se dice Torah en general. Entonces ellos citan estos versos dando a entender que ellos o que son ellos los portavoces, los que absolutamente tienen la buena nueva del Mesías, y que en tal caso nosotros somos a los que se refiere cuando dice, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir la buena noticia del Mesías. Pero, amados, el hecho es todo lo contrario. El hecho es que no porque el cristianismo lleve siglos guardando lo que guarda o viviendo como vive, significa que son los representantes de la doctrina del Mesías. Para nada. Absolutamente eso es incorrecto. No porque lo digamos nosotros, no porque lo entendamos así, porque ya lo hemos explicado, la historia, la misma historia y la misma escritura avala que incluso con evidencias bíblicas y sustanciales de que el cristianismo no es la doctrina original de nuestro Mesías, sino que el cristianismo vino a existir más de 200 años después del Mesías como un movimiento diferente que se separó de sus raíces originales, las raíces hebreas de la fe y del movimiento judío nezarita o nazareno, del que nunca tuvo que haberse separado. Decir que nuestro Mesías o lo que predicaron sus discípulos es algo llamado como cristianismo, eso es un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Es como decir que Moisés se subió en el arca de Noé. Moisés no existía
cuando estuvo Noah, cuando estuvo Noé construyendo el arca, ni con el diluvio. Es de esa manera. Decir que el cristianismo fue lo que enseñó nuestro maestro, o vino a crear una nueva religión llamado cristianismo, o que sus discípulos originarios crearon algo llamado cristianismo, eso es un total anacronismo. Eso no es así. Y ya vamos a explicar posteriormente por qué incluso han llamado o llamaron en Etiopía, si mal no recuerdo, a los creyentes, los de afuera llamaron a los creyentes con esa palabra cristianos, ¿sí? O cristianos, no refiriéndose y de nada, y un título para nada apropiado para los primeros creyentes de origen gentil, y por eso hay que explicarlo, pero lo vamos a dejar para las próximas enseñanzas. En 1 Timoteo capítulo 6, el verso 3 al 4 dice: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahushua, el Mashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidias, discordias, calumnias, sospechas perversas. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 4:3, allí mismo dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Recuerden, amados hermanos, que hay una regla de la hermenéutica que se conoce como la ley de precedencia. Cuando tú consigas un concepto por primera vez en las escrituras, de la misma manera tú debes enseñarlo y aplicarlo con los mismos parámetros, conceptos y fundamentos. Más agregarle más es pervertir ese concepto. La palabra doctrina, o como le llaman, sana doctrina, es un sinónimo para la Torah del Eterno, para la ley divina, para los mandamientos. Dice la escritura: tu Torah es la verdad, y es una verdad eterna. Siempre la Torah se conoció como la sana y verdadera doctrina dada por el Eterno. Por eso, cuando se hable de sana doctrina, en el antiguo pacto se está refiriendo a los mandamientos, a la Torá, también conocida como ley. Cuando se habla en el nuevo pacto, en los escritos nazarenos, conocido como popularmente como Nuevo Testamento, y se escuche la palabra sana doctrina o la frase sana doctrina, se está refiriendo de la misma manera a la Torá. No hay cristianismo. Por favor, vayamos quitándonos ese tipo de conceptos cerrados, anacrónicos de nuestra mente y de nuestro vocabulario. No estamos en contra del buen corazón de nuestros amigos y hermanos cristianos, para nada. Ellos viven su fe de una manera honesta. Lo que queremos decirles es que están honestamente equivocados. Si alguien, como lo dijo Shaul a Timoteo, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahushua el Mashiach o el Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. La gente, amados, no se conforma con las palabras de nuestro Mesías. Cuando él dijo que él no vino a quitar, a abolir, a incumplir la Torá y los profetas, sino que vino a cumplir y a enseñarnos a cumplir esos mandamientos para poder que tengamos arte y parte en el reino venidero y así poder ser llamados grandes, porque el cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Eterno no pasará. Si entendemos si entendemos que su doctrina fue la Torá, fueron los mandamientos, que fue la magnificación de esos mandamientos, no su abolición, la creación de una nueva ley, sino la verdadera enseñanza y aplicación de los mandamientos de nuestro Padre. Y que el movimiento original fue un movimiento netamente judío, compuesto por miles de judíos de las diferentes sectas que existían en ese tiempo. Entonces, si nosotros entendemos eso, tenemos la base segura para no salirnos ni a la derecha ni a la izquierda y saber con plena certeza que su movimiento judío fue llamado la secta de los Netzarín, de la cual hoy día tenemos un modelo a imitar, pues su fundamento fue la enseñanza del Mesías Yahushua, que viene de los profetas, que viene de los jueces de Israel, que proviene de Yahshua ben Nun y de Caleb ben Jefuné, que proviene de Moshe y que su origen es nada más y nada menos que Adonai Yahweh Sebaot, nuestro Padre que está en el cielo y creador del universo. Amén, amén. El judaísmo nazareno o netzarita
viene de dos fuentes. La primera es el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es un acrónimo para decir Torah, que son lo que se conoce como Pentateuco, Neviín, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Es decir, el antiguo pacto conocido como Antiguo Testamento. Y la segunda fuente viene de los escritos, son los escritos nazarenos, popularmente e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento. En los escritos nazarenos tenemos los testimonios que muestran, más allá de cualquier duda razonable, acerca de la historicidad y la autenticidad del judaísmo nazareno. Y esto es evidente en los textos, pruebas que existen en los escritos nazarenos, donde constantemente, como una norma, o mejor dicho, como una fórmula, se menciona la identidad de nuestro Mesías como Yahoshua de Nazaret. Tenemos abundantes evidencias en las escrituras. Mateo 21:11 dice, y las multitudes respondían, este es el profeta Yahoshua, el de Nazaret del Galil. Y así hay muchos pasajes que ustedes van a poder conseguir. El Mesías no fue conocido como Yahoshua ben Lejen o Yahoshua de Belén o Yahoshua de Kefarnahum, ¿sí? O Yahoshua Cristo, como si fuese un título o un apellido de la familia Cristo. No, para nada. Yahoshua fue conocido como Yahoshua de Nazaret o de Nazaret. Y por eso es que el movimiento se llama así, judaísmo nazareno. Y cuando uno tiene esa base informativa, uno puede entender la importancia del movimiento inicial del Mesías. Como cristianismo, nuevamente lo digo, para nada, sino como judaísmo nazareno. Los netzaritas o los nazarenos no fueron cristianos, ni se llamaron a sí mismos cristianos, nunca se consideraron a sí mismos cristianos, porque no existía el cristianismo. En el libro de los Hechos encontramos evidencias de las diferentes sectas que existían en los días de nuestro Rebbe, de nuestro maestro. El término secta, amados, para todos los que me han preguntado, no tenía la connotación negativa que hoy se tiene. Hoy día la mayoría de las veces cuando la gente piensa en una secta lo asocia con algo que rompe un grupo principal o algo que se aparta de su enseñanza para establecer, por otro lado, enseñanzas falsas. Un sectario hoy día es visto como un divisor, uno que se desvía del camino de la verdad y establece un sistema independiente, casi siempre errado o falso. Pero en los días de nuestro Mesías, el concepto de secta era completamente diferente. Una secta en el judaísmo del segundo templo, como bien se llamaba la religión o la forma de la doctrina hebrea, bíblica de nuestro monoteísmo hebreo, se conocía como judaísmo. Pero una secta en el judaísmo de ese tiempo, del segundo templo, representaba la aceptación de la opinión de un maestro alrededor del cual se formaba un movimiento legítimo de estudio de la bendita Torá. Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 5 del 17 al 18, dice, entonces el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, de los sadoquín, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los emisarios y los metieron en la cárcel común. En Hechos 15:5 dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la Torá de Moshe. En Hechos 24, verso 5 dice, hemos descubierto, refiriéndose a Shaul, que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y en el verso 14 dice lo siguiente de ese mismo capítulo. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Elohim de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la Torah, escucha muy bien, y creo lo que está escrito en los profetas. Tremendo testimonio de Pablo. Y este testimonio, esto que sucedió, tiene lugar unos 25 o 30 años después de la desaparición temporal de nuestro santo maestro. Tenemos la secta de los nazarenos viva y fortalecida 30 años después del Mesías, aproximadamente para el año 60 de la era común. Es muy importante que tú, hermano y hermana que me escuchas, amigo o amiga que me estás escuchando, que sigas la línea del tiempo, que entiendas incluso cuándo fueron escritos lo que se conocen como los evangelios o las cartas paulinas, porque muchos piensan que así como está el orden
de popularmente conocido como Nuevo Testamento, así primero se escribió Mateo, primero, no. Una de las cartas o los libros que se escribieron incluso más tarde fueron los evangelios. Lo primero que encontramos registro de que se escribieron fueron las cartas de Pablo, no los evangelios. Incluso el libro de Apocalipsis, si bien está al final, pero fue uno de los que se escribió tarde, pero el último libro que se escribió de los escritos nazarenos fue el Evangelio de Juan, el libro de Yohanan. Fue por allá en el 90, del 90 al 95, si mal no recuerdo, de nuestra era común. Pero aquí tenemos aproximadamente ya para el año 60, recuerden, nuestro Mesías murió aproximadamente en los años 30 de nuestra era, pero ya para el año 60 todavía ya existía, todavía seguía existiendo el movimiento judío nazareno, judío. Y Shaul todavía para este tiempo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es decir, él decía, yo pertenezco a una secta del judaísmo celosa por guardar la Torá, celosa por guardar los mandamientos, pero yo creo en que Yahoshua es el Mesías. En el año 70 de la era común, amados, unos 10 años más tarde de este testimonio, tuvo lugar el cumplimiento de la profecía de nuestro maestro con respecto a la destrucción que vendría a Jerusalén y al templo, por no conocer el tiempo de su visitación. Y es muy importante, amado hermano, y sobre todo tú, amado hermano cristiano y amigo, que debes tener en cuenta qué representa el templo, porque esto no te lo enseñan en la iglesia. El cristianismo ha dejado a un lado lo que tiene que ver con el templo y es importantísimo en la estructura, en los tiempos proféticos y sobre todo en el servicio que se le da a nuestro Padre Celestial. Les prestan más atención a la historia de sus iglesias que al templo, al lugar que nuestro Padre escogió para hacer habitar allí su nombre. Y el cual nuestro Mesías, cuando venga, va a venir a purificarlo para establecer y restaurar todas las cosas como fueron al principio. Pero, amados, lo que dije hace un momento, cerrando ese pequeño paréntesis, ¿por qué sucedió esto en Jerusalén? Por no conocer el tiempo de su visitación, por no conocer ese tiempo. Cada uno de nosotros, amados, tiene un tiempo de visitación de la Shejinah, de la presencia divina. Cada uno de nosotros tiene un tiempo en el cual el Eterno envía sobre ti una unción, como se dice en hebreo, una shefa extraordinaria de gracia y de poder para ayudarte a cumplir la misión por la cual tú has venido a este mundo. Pero si tú te entretienes en las cosas materiales y cierras tus ojos a este tiempo de visitación, lo puedes perder. Te puedes perder de cumplir con la unción del Eterno el propósito para el cual has sido enviado a esta tierra. Y el Eterno se busca otro o se busca otra. Si Moshe no hubiese querido aceptar la voluntad del Eterno, el Eterno se busca otro, pero cumple su propósito. Yahoshua HaMashiach dijo, todo esto vendrá sobre ti, Jerusalén, porque no te diste cuenta del momento de tu visitación. Vamos a leer Lucas 21, 20 al 24. Dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos, el tiempo de los gentiles. En Mateo 24, 15 al 22 dice, así que cuando vean el lugar Kadosh, el lugar santo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no sea ni en invierno ni en Shabbat, porque habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero a causa de los elegidos se acortarán. Es muy importante hacer una aclaración. Esto fue una profecía que se cumplió en los tiempos, en el año 70. Escuchen muy bien, en el año 70. Es importante que no te olvides de esto.
y años anteriores, un par de años anteriores, de los cuales vamos a estar hablando porque allí sucedieron eventos importantísimos en la historia que nos ayudarán a determinar qué línea de pensamiento debemos nosotros seguir si tenemos que seguir la autoridad de nuestros hermanos judíos o qué sucedió en ese tiempo que provocó incluso la destrucción del templo de Jerusalén y Jerusalén como tal. Pero esa profecía que habló nuestro Mesías sucedió en el año 70, pero recuerden que las profecías también son cíclicas y estas profecías van a volver a cumplirse. Las profecías, no solamente muchas de las profecías tienen un solo cumplimiento, pero son ciclos repetitivos en la historia también. Volverá nuevamente a repetirse. Recuerden, amados hermanos, que nuestro Mesías para ese tiempo, recuerden, casi 40 años después de la ascensión de nuestro Mesías a la diestra del Padre, casi 40 años, nuestro Mesías les dijo, rueguen, pidan, oren, recen, para que su vida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Ni en invierno, ¿por qué? Porque en invierno es difícil en Jerusalén, en Israel, porque hay nieve por todos lados. La inclemencia del clima sería terrible. Y en Shabbat, ¿por qué? Para que no tuviesen que transgredir el Shabbat. Nuestro Mesías hizo sanidades en Shabbat, enseñó en Shabbat, guardó la palabra, transmitía el respeto al Shabbat, pero él enseñó y sanó el Shabbat. Y aún así, por lo que muchos lo acusan de que él violentaba el Shabbat, él aquí les está diciendo, rueguen. Ojo, que eso es una calumnia en contra de nuestro Mesías. Nuestro Mesías nunca quebrantó el Shabbat. Hubiese dejado de ser el Mesías porque hubiese pecado. Porque violar un mandamiento es cometer pecado. Pero nuestro Mesías todavía dice que cuando esto se cumpla, y aún para los tiempos venideros, roguemos para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat, para que no tengamos que profanar el Shabbat. Miren la preocupación de nuestro Mesías, de que no violaran el Shabbat, a menos que fuese por circunstancias de mayor proporción, como lo es el caso de la vida. Amados, algo muy importante, el judaísmo nazareno es anterior al judaísmo talmúdico por 450 años. Es anterior al judaísmo mishnaico de la Mishnah por 150 años. En otras palabras, cuando escuchen este nombre y pueden hacer su investigación, cuando Yehuda Hanasí o Yehuda el príncipe y sus asesores escribían la Mishnah, ya el judaísmo nazareno existía. Recuerden, estoy hablando de Yehuda Hanasí, uno de los fundadores, vamos a decirlo de esa manera, del judaísmo o de los que provocó la formación del judaísmo como se conoce hoy en día. Pero todavía no existía el judaísmo como se conoce hoy en día y todas sus formas y rituales y todo lo que muchos de nuestros hermanos les llama la atención y todo esto, ni siquiera existía ya existía el judaísmo nazareno. Antes de que existiera incluso el rabino Akiva, del cual hablaremos posteriormente, antes de él, ya que el judaísmo nazareno, nexarita, existía. El judaísmo netzarita, el judaísmo de nuestro santo maestro, es más antiguo incluso, o el movimiento, la secta, es más antiguo incluso que el judaísmo que surge a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y que llegó a los intelectuales judíos de la secta de los fariseos, que según las enseñanzas de Gilel, a las sectas que transmitieron esto, que eran mayormente los fariseos, ¿sí? Lograron redefinir el judaísmo, a reformarlo, a innovarlo, a crear nuevas formas de la doctrina para que pudiera funcionar sin el Estado de Israel, sin el templo, sin sacerdocio y sin sacrificios. Es decir, que el judaísmo nazareno, el judaísmo netzarí o los netzaritas, son mucho más antiguos que cualquier movimiento judío que exista o que haya formado o que sea el origen de la formación de algún movimiento judío que existe hoy en día. Incluso podemos decir que el judaísmo netzarita, del cual recibimos la doctrina del Mesías, ya existía antes del rabino Yohanan ben Zakkai, otro nombre que ustedes tienen que aprenderse. Un personaje en la historia que todos debemos saber quién es, porque es muy importante, ya que sus acciones produjeron lo que hoy día se conoce como judaísmo ortodoxo y las demás líneas de pensamiento que surgieron a partir de él y que no se acoplan, escuchen, no se acoplan al judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías.
Estaba próxima la destrucción del templo en el año 70 y previos a esa época, a esa destrucción, este rabino Yohanan Ben Zakkai hizo un pacto, escuchen, hizo un pacto con el general Vespasiano, quien después vino a ser el próximo emperador de Roma. Vespasiano era el papá de Tito. ¿Sí? Y en aquellos días hizo un pacto este rabino, Yohanan Ben Zakkai, con Vespasiano. Y este rabino consiguió de él un salvoconducto, mientras el resto de los judíos eran masacrados en la ciudad por no seguir el consejo de nuestro Mesías. Antes de este rabino, ya el judaísmo nazareno existía. Si hablamos de qué fue lo que enseñó o cuál fue la doctrina del Mesías, de ese judaísmo nazareno, entonces obviamente, lógicamente, el judaísmo nazareno, de donde proviene la doctrina de nuestro Mesías, entonces obviamente, lógicamente, ese judaísmo es anterior al judaísmo, para los que conocen, al judaísmo mizrahi, hoy en día. Es anterior al judaísmo ashkenazí, hoy en día. Es anterior al judaísmo sefardí, hoy en día. Por muchos siglos anterior. Y por supuesto, muy, muy anterior al surgimiento del cristianismo, por más de 200 años. Y debido a su antigüedad, amados hermanos, del judaísmo nazareno, la doctrina del Mesías es la doctrina que sea más bíblica que hoy en día podamos tener. Pero debemos saber guardarla, debemos entenderla qué es y cómo seguir, cómo proseguir, cómo adaptarnos a este tiempo. El judaísmo nazareno, amados, está más cercano entonces a los hombres de la gran asamblea, está más cercano a los profetas, está más cercano a los jueces, está más cercano de Yahoshua, Ben Nun, está más cercano de Moshe, está más apegado y más bíblico que cualquier tipo de doctrina de enseñanza, sea judaísmo o sea cristianismo, desde que estuvo nuestro Mesías hasta cualquier sistema religioso que existe hoy en día. Es decir, que nosotros no podemos, como creyentes en el verdadero y justo Mesías Yahoshua, judío, de pura cepa, descendiente de la dinastía de David, nosotros no podemos ni seguir al cristianismo ni seguir al judaísmo. ¿Podemos tomar lo bueno y desechar lo malo? Claro que sí. Pero debemos tener cuidado con sus enseñanzas. No podemos estar mezclando. No podemos decir que somos, por ejemplo, nazarenos o netzaritas y tener cosas que son de nuestros hermanos judíos, judíos ortodoxos, porque ellos son una religión. Y como lo he dicho, no se acoplan al judaísmo del segundo templo, al judaísmo bíblico, que para todos aquellos antisemitas, y con mucho respeto lo digo, pero lamentablemente tenemos que decirlo de una manera directa, para todos aquellos antisemitas que automáticamente se escuchan la palabra judío y ya lo ven como algo malo, sáquense ese tipo de prejuicios de la mente que ha sido inyectado por Roma. Y si lo quieres mantener en tu vida, entonces eres hijo o eres hija de Roma. Más claro imposible, porque eso es antisemitismo. Eso es ir en contra de nuestro pueblo Israel. Pero lo bíblico, la enseñanza de nuestro Mesías, su fundamento y su enseñanza y el movimiento que perduró, no solamente para los tiempos de Shaul, sino que esa dinastía de enseñanza siguió por muchas décadas después. Y no fue cristianismo. Hasta este punto, amados hermanos y amigos, estás aprendiendo a conocer por qué somos hebreos, por qué somos parte del pueblo de Israel, pero por sobre todas las cosas, cuál es nuestra doctrina. Y si nos podemos llamar de algún tipo de denominación, somos nazarenos, porque seguimos a Yahoshua de Nazaret y creemos en él como el Mesías. Creemos en él como aquel a quien resucitó nuestro Padre al tercer día de su ejecución. Y creemos en su movimiento judío, que es vinculante para los nativos como para los gentiles que se adhieren al poderoso de Israel, echando mano a los méritos de su Hijo. Pero que dicho movimiento judío es distinto a los movimientos judíos modernos y por sobre todas las cosas es en gran parte contrario al cristianismo, que sin lugar a dudas se alejaron en el camino de su enseñanza y de la doctrina original de nuestro Mesías. Es importante conocer, amados, conocer todo esto,
porque eso nos da la identidad necesaria para saber quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Es decir, que tienes que llegar a un punto en tu vida donde estés convencido que nuestra fe no es algo que estamos inventando en nuestros días y que somos conejillos de indias para ver si esto funciona, sino que somos la consecuencia de una hermosa tradición que viene precisamente de la vida y del legado del más extraordinario hijo que ha dado Israel al mundo, Yahoshua HaMashiach. La doctrina del Mesías, su movimiento judío netzarita, sobrevivió a la destrucción del segundo templo en el año 70 y por lo tanto es uno de los judaísmos más antiguos que existe en la actualidad, el más antiguo de todos. Incluso a estas alturas debemos entender que la doctrina de nuestro Mesías también constituye una dinastía. ¿Cómo así una dinastía? La dinastía nazarena. ¿Qué significa esto? ¿Esto es bíblico? Y está ligado a lo más puro y a lo más noble que haya conocido Israel. Que haya conocido Israel alguna vez directamente conectado con la casa de David, con la realeza davídica. Nuestro Mesías no nombró un sucesor. Por eso es que es la dinastía nazarena. Él no nombró un sucesor, sino que él sigue siendo el máximo líder de nuestro movimiento, de nuestro movimiento nazareno o de la fe, de la doctrina, ¿sí? Y que dicho movimiento, como lo he dicho, está conectado con la casa de David, con la realeza de David. Nuestro Mesías no nombró un sucesor. Como lo dije, él sigue siendo el máximo líder. Y ese movimiento, después de su ausencia temporal, fue llenada por ilustres dirigentes. ¿Sí? Él no dejó un sucesor, dejó un legado. Y este legado, ese liderazgo, fue llenado por personajes principales que fueron moviendo la responsabilidad histórica de ese legado y extendiéndolo más y más hasta llegar a nosotros. Hoy vas a aprender más aún de toda esa historia riquísima que sobrevive a los momentos más difíciles que experimentamos en aquellos momentos con aquellos atropellos de Roma y sus continuas campañas de aniquilar todo lo que oliera a la casa de David, a su descendencia en aquellos días. Nuestra fe se basa en la línea de fe y prácticas nobles que están ligados a lo más puro y precioso que haya existido en Israel, el alma de nuestro justo Mesías Yahoshua, el más noble judío que en el mundo que el mundo haya conocido. Hemos recibido una rica herencia, un legado único, extraordinario, que debe que debe hacernos sentir bendecidos, agradecidos al Eterno por habernos revelado la identidad de nuestro justo Mesías y su doctrina original, basada en la Torá, con la luz de Mesías, con la esperanza segura de la vida eterna en un mundo por venir. Esto es un regalo del cielo, amados, y de eso debemos estar siempre agradecidos. Quiero, entre otras cosas, mostrarte ciertas evidencias históricas que te permitan sentirte más orgulloso, más orgullosa aún del legado de la doctrina del Mesías, de ese judaísmo netzarita, lo que conoces o lo que conoces de las grandes figuras que formaron a ese mundo originario del movimiento judío netzarita en ese proceso de formación histórica que nos permite incluso ubicarlos o incluso en los difíciles momentos que ellos vivieron de exilio, de persecuciones, de linchamientos, de odio sin causa, que fueron expuestos los líderes de este movimiento del judaísmo nazareno, que tuvieron que pasar por todas esas cosas. Recordemos, amados, que este movimiento surge en la tierra de Israel, no fuera de Israel, sino dentro de la tierra de Israel. Surge antes de la destrucción de Jerusalén. Surge antes de la destrucción del templo y que formó parte del multifacético, del pluralista mundo judío de aquellos tiempos, del segundo templo. Escuche, judaísmo del segundo templo, donde estaban diferentes escuelas y tradiciones judías, como ya hemos aprendido en clases pasadas. Este judaísmo, amados, esta fe netzarita, ha seguido viva todo el tiempo, en ocasiones en forma visible. En la mayoría de las veces tenemos que reconocer, amados, que en la clandestinidad,
escondido debido a las persecuciones, debido a los asesinatos de nuestros líderes, pero nunca dejó de ser. Siempre ha estado allí. Y ahora retoña con nuevas fuerzas, ahora retoña con nuevos bríos, como nunca antes en su noble, extraordinario y complejísima historia ha existido el movimiento judío nazareno. Porque es muy distinto decir que nosotros no somos judíos, somos injertados al movimiento, a ese movimiento original de nuestro Mesías, lo que nos hace israelitas nazarenos, nos hace parte del pueblo hebreo, porque nuestro Mesías no nos hace parte de una religión, nos hace parte de un pueblo. Por eso somos israelitas, pero dentro del pueblo de Israel, como hay muchas familias, muchas tribus y muchos clanes, nosotros pertenecemos a la familia israelita nazarena, que se formó alrededor de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Cuando nuestro Mesías fue ascendido al cielo, no dejó un sucesor, nos dejó su legado, su inspiración, su espíritu. Pero él sigue siendo el jefe máximo, la cabeza de nuestro movimiento, la cabeza de la congregación. Y sus estudiantes originarios, bajo su autoridad, establecieron una corte de justicia nazarena, que se originó ¿en dónde? En Jerusalén, bajo la directa autoridad de nuestro Mesías. Cuando les dijo, por ejemplo, ustedes tienen autoridad para decir qué se permite y qué no se permite. Muy mal entendido en la religión estos conceptos. Les dio autoridad asegurándoles que cuando ellos se juntaran para tratar cualquier tipo de juicio, sea 2 o 3 jueces, nada más, allí iba a estar él en medio de ellos. Incluso les coloca un ejemplo de cómo deben juzgar. Vamos a citar un ejemplo. Recuerde que aquí le están hablando a sus discípulos, a los líderes. Y yo sé que este ejemplo mucha gente lo toma solamente porque se dicen cuando hayan 2 o más juntos, allí va a estar él, allí va a estar nuestro Mesías. Pero aquí está nuestro Mesías hablando de lo que se realiza en una corte, en un juicio, no en cualquier momento de oración, no. Aquí nuestro Mesías está hablando de lo que sucedía en una reunión de un juzgado. Se reunía, por ejemplo, el Sanedrín para debatir ciertas circunstancias, ciertas situaciones, para emitir un juicio y para dictaminar sentencia. Pero tenía que haber cierto número, es más, se conoce como un Beddin. Hoy en día en el judaísmo moderno, por lo mínimo deben de haber 10 personas, 10 varones para, por ejemplo, comenzar a hacer es lo que se conoce como un minyan, para poder hacer servicios, para poder hacer un servicio de Torah, una enseñanza de Torah, tiene que haber por lo mínimo 10 varones. Pero nuestro Mesías no dijo eso, que para poder que se hiciera un juicio, por aquí está hablando de juicio, no era necesario que estuviesen 10 o más, ni que hubiese todo un Sanedrín o que estuviese toda la corte. No, que si habían 2 o 3 jueces nazarenos, él iba a estar en medio de ellos iba a hacer un juicio legal de esa corte. Pero muchos, por no entender esto, pues lo toman a como se ha tomado en la religión. Y siempre se cita que donde estén 2 o más, allí va a estar él, a veces solamente en oración por alguna cosa o algo por el estilo. Vamos a leerlo y entendamos el contexto. Yo se lo voy a leer Mateo 18 desde el verso 15. Dice, vamos a entrar en contexto que aquí está hablando de juicio, de ciertas circunstancias legales que sucedían en el mundo del día a día. Hoy quizás no lo vemos de la forma legal, pero para ese tiempo esto era parte del común denominador en las diferencias que habían entre el pueblo. El verso 15 del capítulo 28 de Matillahu. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí nuestro Mesías está citando la Torá porque eso es lo que dice la bendita Torá. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la asamblea. Y si incluso a la asamblea no le hace caso, trátala como si fuera un gentil, un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿sí? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Aquí en todo el contexto, no les está hablando de cualquier ocasión, les está hablando de cuando se reúnan para poder solventar y solucionar las circunstancias de la asamblea. Por eso se creó una corte nazarena, una corte netzarita, para poder solventar legalmente los asuntos que atañen al pueblo, a la asamblea. Sé que, por ejemplo, en el otro campamento o en el cristianismo, por lo general, se dice que o se malinterpreta todo lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo. Y entonces a veces se agarran como que yo decreto, yo promulgo, yo dictamino y automáticamente en base a este tipo de cosas piensan que el Eterno y todas sus huestes celestiales tienen que someterse a la palabra que ellos dicen. Lo utilizan de una manera mística, pero eso no es así. Esto es una frase rabínica del tiempo, de ese tiempo, que se utilizaba cuando un maestro de Torá le daba una autoridad a sus discípulos para que tuviesen o porque tenían ya la autoridad de su maestro para dictaminar sentencia conforme a la interpretación de la Torá. No para andar diciendo cosas que vayan en contra de la Torá. Esto es una frase pro Torá, pro ley, pro mandamientos, no en contra de los mandamientos, como si el cielo tuviese que sujetarse a mi palabra. No, yo me sujeto a la palabra revelada que vino del cielo, la Torá de verdad, la instrucción de verdad. Y si yo lo hago, si yo interpreto correctamente la escritura y si yo recibo la autoridad de mi maestro de Torá, entonces yo tengo la autoridad para interpretar correctamente la Torá y a través de ella dictaminar sentencia en un juicio, ligado o de la mano con demás dirigentes. Eso es una corte nazarena o una corte conforme lo estipuló nuestro Mesías. Pero si no entendemos conforme a la mentalidad hebrea lo que está detrás de todas estas circunstancias, vamos a estar interpretando incorrectamente. Y amados, voy a darles una lista de estos ilustres líderes que ocuparon la silla del Mesías en la dinastía netzarita desde su ocultamiento temporal. Hay un registro histórico de quiénes fueron los que sucedieron o los que mantuvieron ese legado por muchísimas décadas después. Pero eso lo vamos a estar estudiando en la próxima enseñanza, en la octava enseñanza que viene acerca de lo que es la doctrina del Mesías. Amados, yo les invito a que ustedes se preparen, estudiemos correctamente lo que significa, lo que representa toda esta enseñanza para que podamos entender cuáles son los fundamentos, de dónde viene la doctrina de nuestro Santo Maestro, cuál es su enseñanza, qué fue lo que Él nos dejó, cuál es su legado y cómo vivir hoy en día, cómo aplicar la Torá, la palabra de nuestro Padre, conforme a lo que nuestro Maestro nos enseñó, conforme al movimiento judío nazareno. Somos israelitas nazarenos, somos hebreos porque tenemos una relación de pacto con el Elohim de pacto, con el Elohim de Israel, con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, amados, debemos prepararnos fehacientemente para que podamos responder, tener las herramientas para poder de una u otra manera emitir un juicio verídico, sincero, veraz, conforme a la palabra, y de esa manera también ser luz para todos aquellos que nos necesitan, que necesitan al Eterno, que necesitan al Mesías, pero tú debes de ser la luz, tú debes de ser un representante de la verdadera enseñanza de nuestro Mesías. Por eso, amados hermanos, yo les invito a que si ustedes están de acuerdo con nuestra causa de seguir enseñando la bendita palabra de nuestro Padre, por favor te pedimos de tus oraciones, de tu ayuda. Ora por nosotros, por este ministerio, por esta comunidad. Pero también te pedimos de tus donativos, de tus ofrendas, de tus diezmos voluntarios, para que de esa manera podamos seguir llevando esta voz de alerta, podamos seguir llevando esta palabra, transmitiendo, compartiendo la bendita palabra y ayudando a los menos privilegiados. Y por sobre todas las cosas, anunciándole a Israel y al mundo, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de todas las plagas y castigos que vienen sobre la gran ramera y sus hijas. Amados, recuerden que esto es un curso, son enseñanzas de Torá, de historia, en la cual yo les invito a que ustedes sean parte.
Ya estamos trabajando, ya nuestro querido Moshiach ya tiene bastante adelantado todo lo que es el proceso de registro, todo el proceso de enseñanza y de presentación de tus pruebas en nuestro website www.fortalezads.net, como ustedes lo pueden ver aquí. Allá va, déjame voltear el dedito, no, para allá, ahí al ladito, ahí ustedes lo ven, ¿verdad? Ahí está nuestro website. Y de esa manera ustedes van a poder entrar, registrarse y empezar a presentar las pruebas. Esta es la séptima enseñanza. Vamos a comenzar desde la primera presentando cada prueba y al final de estas enseñanzas vas a poder presentar tu prueba final de tal manera que puedas obtener tu certificado o tu diploma de haber cursado esta serie de enseñanzas que acerca de la doctrina del Mesías. Un símbolo de tu esfuerzo por estudiar, por prepararte, por entender más y por estar ubicados firmes en lo que estás haciendo. Y que de esa manera puedas seguir tus estudios y tu acercamiento al Eterno espiritual e intelectualmente de una manera congruente, pero por sobre todas las cosas con el poder del Espíritu, dando frutos espirituales y de esa manera realmente ser la luz y la sal que esta tierra necesita. Que el Eterno que es bueno te bendiga y te guarde. Recuerda, comparte estas enseñanzas, haz tu comentario. Necesitamos ver quiénes están estudiando. Son pocos los que lo han dicho, lo que han escrito, pero necesitamos que escribas allí en la parte de abajo de estas enseñanzas que están acá en el canal de YouTube, que estoy repasando, estoy estudiando. Aquí presente, Gineni, fulanito de tal, fulanita de tal, estudiando, porque de esa manera también valoramos tu asistencia, valoramos ese apoyo que tú nos das al momento de compartir, de hacer tus comentarios. Comparte estas enseñanzas para que podamos colocar un granito de arena en todas estas enseñanzas que se están ministrando para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual es nuestra misión principal. Y que de esa manera formar a todos los cuantos podamos, en lo poco, en lo mucho que nuestro Padre Celestial nos ha transmitido a través de su Hijo, para de esa manera poder ser siervos aptos y capacitados en esta enseñanza de la doctrina del Mesías. Que el Eterno que es bueno te bendiga y te guarde y te conceda una semana de mucha bendición. Shavua Tov para ti, el Shaddai Yevarejo Teja, que el Elohim omnipotente te bendiga y te guarde. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.